Buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos en un conversatorio de RC Noticias y los medios El Faro Latino con el licenciado Livio Amaury Matos, autor de una importante obra. Matos también es consultor financiero, asesor de proyectos de negocios, especialista en planificación pública y privada, analista de crédito, analista de cartera bancaria, consejero de crédito, especialista en impuestos, en negocios internacionales y diplomacia de Estado. Así que estamos con una persona totalmente cualificada, quien también recientemente ha puesto en circulación el importante libro Guía de Inversiones en Bonos. Buenas tardes, licenciado Amaury Matos. Buenas tardes, señor Cabrera. Aquí estamos viendo esta nueva exponencia. Estamos acostumbrados de ver diferentes trabajos suyos, pero este último trabajo nos ha llamado poderosamente la atención, ya que, por ejemplo, para la República Dominicana, en las últimas décadas se ha venido proliferando la exponencia de bonos soberanos en el mercado internacional. Entonces, la comunidad latina todavía están con conocimientos muy cortos en cuanto a los bonos. ¿Usted podría brevemente definirnos a nosotros qué son los bonos soberanos y cómo se colocan en los mercados internacionales? Bueno, los bonos de por sí son instrumentos de inversión usados por gente adinerada, realmente hoy de clase media también, como forma de colocar sus capitales y hacerlos crecer y usar los intereses para, a veces con un proyecto universitario para sus hijos, o otras veces como para usarlo como sus fines de vida, mientras su capital permanece igual. O sea, los bonos son instrumentos de captación de ingresos de forma internacional que se usan en la bolsa de valores, en la bolsa de Frankfurt, en la bolsa de Japón y en todas las bolsas del mundo. En Santo Domingo, en los últimos años, en los últimos 20 años, los gobiernos de los últimos 20 años han emitido demasiados bonos internacionales, en este caso, llamados aquí bonos yankees, pero en el marco internacional son llamados bonos soberanos, porque la garantía de ellos es la soberanía del país que los emite, por eso se llaman bonos soberanos. En Santo Domingo ha habido un verdadero festival de bonos en los últimos 20 años, y es lo que nos ha motivado a nosotros a escribir este libro, sin el suficiente conocimiento de la población de qué son los bonos, ni siquiera de los estamentos de poder en Santo Domingo. Allá el Senado de la República y la Cámara de Diputados conocen un proyecto de bonos, yo diría cada 6 meses, y los diputados son unos levantamanos sin conocimiento profundo de lo que son los bonos. Tanto ellos como los presidentes de la Cámara y como la mayoría del gobierno central que emite los bonos. Entonces, nuestro objetivo ha sido venir a contribuir con la República Dominicana en materia de educación financiera, en especial sobre estos instrumentos de inversión que tanto están en boga en el país y de los cuales tanto se están emitiendo, sin el suficiente conocimiento y sin usarlos con los verdaderos criterios que deben seguirse en este tipo de instrumentos de inversión comprados por americanos, inversionistas europeos y de todo el mundo, y que necesitan seguridad en la recaptación del capital, en la devolución del capital y sus intereses. Últimamente se han estado publicando titulares de noticias que la República Dominicana terminó de saldar su deuda con el programa de Venezuela. También se habla de que ha saldado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hay una percepción en la sociedad dominicana de que la economía entonces está en un repunte, en un punto de ebullición importante y positivo. Pero por lo que estoy viendo es totalmente al revés. Lo que está sucediendo es que están transfiriendo las deudas a los bonos. Y están utilizando el dinero para pagar a los organismos bilaterales de economía mundial, como el BID, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, porque esto pone reglas más estrictas. ¿Usted podría abundarnos sobre el particular?
Sí, hemos estado viendo que en verdad en el país han como paralizado la solicitud de préstamo al Banco Mundial, al Club de París, al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos multilaterales que ofrecen préstamos, porque el país, los últimos gobiernos o los agentes financieros y ministros de Hacienda de los últimos gobiernos dominicanos no han querido zafarse de la camisa de fuerza que imponen esos organismos a los préstamos que ofrecen, que lo desembolsan por etapas y hay que cumplir cada etapa al pie de la letra. Y mucho de esos préstamos incluso a veces se viene a recibir la mitad, porque si la obra no se sigue, ellos no siguen desembolsando. Entonces, es como que han visto que realmente ha habido una facilidad increíble y se han quitado de arriba de esos controles financieros de esos organismos a través de los bonos soberanos, los cuales lo aprueban de forma anárquica ahí en el gobierno, o sea, en el Senado. Tienen un Senado compuesto por miembros de su partido, los aprueban y lo colocan con facilidad aquí en la Bolsa de Valores de New York. Y realmente eso ha hecho como desviar o sea, los financiamientos externos hacia este tipo de instrumentos que están sin control, ahora mismo están sin control. Y pues mi objetivo ha sido realmente llevar conciencia al pueblo dominicano de qué es lo que está haciendo el gobierno con los bonos y de qué está haciendo y de las normas que deben seguirse en este tipo de instrumentos de inversión en el país, en ese particular. Entonces, sobre las deudas, hemos visto que sí, que el gobierno ha parado de solicitar a esos organismos, porque es quitándose la camisa de fuerza de esos organismos, vía usando los bonos como una forma de financiamiento paralelo. Y también sobre la deuda, en este caso de la deuda del financiamiento, la deuda petrolera que hay con Petrocaribe. Sí, el gobierno tiene una deuda con Venezuela, entonces lo que hizo fue que se le vendió a un tercero y la compró finalmente un grupo de dominicanos a un 50%, con el cual el gobierno hizo compromisos ahí de una forma que realmente no se ha aclarado a la sociedad dominicana los términos en que se están contrayendo estas deudas. Y realmente la deuda pública dominicana ahora mismo es escandalosa. Se tiene una deuda allá en el país, alrededor de 38 mil millones de dólares, construida con el exterior, que no se sabe cómo se va a pagar. Y esa deuda se está reenviando a 20 y 30 años después, que esa deuda la pagarán dominicanos que ni siquiera han nacido en este momento. Bueno, en cuanto a la política de la inversión de bonos, se supone que los bonos soberanos, después que son colocados, ¿verdad?, y que se ejecuta la operación, deben establecerse los mecanismos de retorno de ese dinero. Es decir, que ese dinero debe ir a inversiones de desarrollo de infraestructuras que tengan un retorno. Es decir, por ejemplo, en las carreteras se colocan los peajes, sí. en las plantas de generación de energía eléctrica luego se pueden vender. Se venden los kilovatios. Esos kilovatios. Sí. Entonces, explíquenos un poquito más. Sí, así mismo es. Estos instrumentos de inversión que son comprados por inversionistas internacionales que están en la bolsa de valores, cuyos intereses no pueden mancar, no pueden fallar bajo ninguna circunstancia, solo se permiten vender en los mercados internacionales para obras verdaderamente de infraestructura que generen riqueza y que permitan el pago de sus intereses y el retorno de su capital al tiempo acordado. No se puede jugar con estos instrumentos. Y hemos visto que en el país se ha estado jugando con ellos. Hemos visto que el inventario de obras a hacer con los primeros bonos que se emitieron, me refiero a los bonos soberanos, queda muy corta con la ejecución realizada en el país. Y nuestra conciencia ha sido llevada a través de este libro para que el pueblo sepa en qué se deben usar esos instrumentos de inversión llamados bonos, cómo se deben usar en el país y realmente que el gobierno tome control sobre ese asunto, que no se pueden estar colocando bonos a la loca, en forma alocada, en una carrera alocada y sin fin, porque al final quienes van a pagar es el pueblo dominicano, que ni siquiera ha nacido, las futuras generaciones que ni siquiera han nacido, se van a encontrar cuánta deuda y no van a encontrar las obras de infraestructura con qué pagarlas. Históricamente,
¿Dónde nace la primera incursión del gobierno dominicano en el mercado de bonos internacional? Sí, la primera emisión de bonos fue hecha por el presidente Buenaventura Báez en el 1800, en su primera presidencia, y fueron unos bonos de apenas 10 millones de dólares, que fueron comprados por unos tenedores holandeses. Esos bonos cayeron en mora, y 20 años más tarde el presidente Herol, Ulises Herol, pues emitió otros bonos para pagar los primeros. Y eso se pagaron pues poco a poco en los próximos 20 años. Después de ahí, a comienzos de siglo se emitieron otros bonos en el país, pero bonos pequeños para infraestructura, y cuando también llegó la ocupación norteamericana en el 16, más adelante para el 24 se emitieron nuevos bonos para desarrollo de infraestructura nacional. Y cuando empezó el gobierno de Trujillo también se emitieron unos pequeños bonos también, de 3 millones de dólares. Pero en el 39 Trujillo pagó toda la deuda externa del país, y el país, después del 1939, paralizó de emitir bonos hasta el 1995, cuando llegó al poder el doctor Fernández. Así que desde la época de Trujillo, Leonel Fernández fue el primer presidente que utilizó... Que volvió a emitir bonos. De la emisión de bonos. Correcto. ¿Y cómo manejó Leonel Fernández en su gobierno la emisión de estos bonos y la utilización de esos recursos? Sí, el doctor Fernández lo manejó más o menos de manera ponderada, porque fueron para los primeros bonos fueron para proyectos de infraestructura eléctrica, y también para proyectos viales en el norte. Quien no se sabe qué hizo con los bonos en realidad fue el ingeniero Hipólito Mejía. Ahí se emitieron unos bonos de 500 millones, después de 500 millones más, y luego de otros 1.000 millones, que no se sabe, ¿verdad?, qué se hicieron con esos bonos, que cayeron en mora, y que en la nueva presidencia de Leonel, en el 2004, fue eso, en el 2004, el doctor Leonel emitió unos bonos llamados bonos de intercambio, bonos de canje. Eso usaron para pagar los bonos de Hipólito, porque no había recursos con qué afrontar, ni obras con qué pagar los bonos que cogió Hipólito. Primero fue para pagar los... ¿Tú sabes que para cogerle dinero a Mangana para pagarle a Sultano? Es una cosa increíble. Pero Leonel inteligentemente los negoció a más largo plazo, a menos intereses, y permitió por lo menos liquidarle esos bonos que tuvieron en mora, que realmente hubiera desacreditado el país y cerrarle todas las puertas internacionales. Leonel salvó esa parte. Ahora ahí podemos decir una fiesta de bonos, que lo vemos en los grandes titulares de las noticias de República Dominicana, pero a la hora de evaluar la utilización de estos bonos en el gobierno actual, ¿qué opinión le merece a usted? Bueno, realmente yo no me permití evaluar el resultado de los bonos emitidos por este gobierno, pero en verdad están pasando cosas escandalosas. En el presupuesto del año pasado, el gobierno nutrió el presupuesto de unos 134.000 millones de pesos de bonos. O sea, parte del ingreso de los bonos del año pasado fue inyectado al presupuesto nacional. Y este año en enero se emitieron 1.000 millones de dólares para estabilización fiscal. Y recientemente en el mes de junio, se emitieron otros 500 millones de dólares, pero en esas dos últimas emisiones ni siquiera se oyó mencionar el Congreso, ni fue publicada por la Gaceta Oficial del Gobierno, ni fue publicada. Solamente se informó cuando los recursos llegaron al país de los bonos vendidos en la Bolsa de Valores. Están pasando cosas extrañas. Esos son instrumentos que realmente son parte de la deuda externa y debe ser aprobada por el Congreso Nacional con vistas públicas ante el país, y eso no se está viendo. Yo no sé qué está pasando, realmente están pasando cosas preocupantes. Pero es que yo he visto que incluso muchos congresistas, algunos congresistas, se han levantado en protesta dentro del mismo hemiciclo, protestando por lo mismo, porque dicen que ni siquiera se le da lectura, ni eso va a las comisiones que investigan los proyectos de ley de la República Dominicana, sino que alegremente y sin conocerlo, sin estudiarlo, los congresistas levantan la mano y simple y llanamente aprueban ese tipo de
empréstito. Sí, son de las cosas que han estado pasando y que no deben pasar. Y ese es el peligro de tener el poder absoluto, es que se corroe la democracia y se corroe y realmente campea la corrupción. Eso no debe pasar. Realmente eso debe llevar a la vista pública y escuchar la opinión del pueblo sobre ello, de los expertos, especialistas, de las organizaciones cívicas, de los profesionales y de todo el mundo. Eso debe llevarse a vista pública y se debe además pasar un inventario cuando se terminan de colocar los bonos, a ver de qué se hizo con estos bonos. Eso es lo que debiera hacer, pero no está pasando en el país. Es una forma preocupante. Yo realmente quisiera que este libro, aparte de contribuir a la educación financiera del país sobre estos instrumentos, ante el verdadero festival de bonos que en el país ha habido, aparte de contribuir con esa educación financiera que el país necesita, los mismos legisladores y los líderes necesitan de este modesto servidor, yo quisiera que el libro generara un debate que clarificara estas cosas en el país, porque la verdad están pasando. El gobierno está cogiendo recursos frescos de estos bonos, comprometiendo a la posteridad. Bueno, evidentemente es preocupante, la situación es absolutamente preocupante. ¿En dónde podemos encontrar el libro Guía de Inversiones en Bonos? Bueno, ese libro se ha lanzado desde Santo Domingo para el mundo. Y va a estar vendido a través de Amazon. Es decir, todo el mundo podrá adquirirlo en cualquier parte del mundo a través de Amazon. En Santo Domingo algunos librerías van a venderlo directamente, pero para el resto del mundo va a ser a través de Amazon, para cualquier país donde se venda, que se va a colocar en unos 20 o 25 países. Gracias. Muchas gracias a ustedes.